Buenos días, mi nombre es Romina Cantos y le voy a hablar un poco acerca de lo que es el tratamiento térmico. Bien, ¿qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico hace referencia a las operaciones que se realizan con el acero y metal con la intención de calentarlo o enfriarlo en condiciones totalmente bajo control para lograr para lograr mejorar sus propiedades mecánicas, físicas o químicas. Em, La, Concretamente, se suelen utilizar los tratamientos térmicos para mejorar la dureza, la resistencia y la elasticidad de un acero. También, también se puede decir que la utilización de los tratamientos térmicos permite lograr las más diversas características del acero y sus aleaciones, así como de otros muchos metales. En consecuencia, dichos tratamientos tienen una importancia primordial en las distintas fases de la fabricación de la industria moderna. En este, los procedimientos son muy numerosos y variados según el fin que se pretenda conseguir. Bien, ahora vemos los tipos de tratamientos térmicos que pueden haber. Entre ellos está el temple, que es, con ese tratamiento, se calienta el acero a una temperatura un poco superior a que la crítica y se enfría rápidamente. Se suele utilizar para aumentar la resistencia y la dureza del acero. El temple también consiste en, como anteriormente dije, calentar el acero a una temperatura muy alta para lograr una estructura cristalina. eh, y luego de esto se procede a un enfriamiento rápido con una velocidad superior a la crítica, que depende de la composición del acero para lograr una estructura austenítica, martensítica o vainítica, que proporcionan a los aceros una dureza elevada. Para conseguir un enfriamiento rápido, se introduce el acero en agua, aceite, sales o bien se efectúa el enfriamiento con aire o gases. La velocidad de enfriamiento depende de las características de los aceros y los resultados que se pretenda obtener. En esos casos, en casos determinados, se interrumpe el enfriamiento en campos de temperatura comprendidas entre 180 a 500 grados Celsius, alcanzándose de esta manera un temple con el mínimo de variación en las dimensiones de las piezas, con un mínimo riesgo de deformación y consiguiéndose durezas y resistencias determinadas. De acuerdo con las estructuras cristalinas en lo que se refiere a la austenítica, martensita y vianita, los procedimientos de temple descritos se refieren a un temple total y material. Otros tratamientos permiten una más amplia variación de las características, añadiendo carbono o nitrógeno a la superficie de las piezas. Bien, la cementación. La cementación es la difusión de carbono sobre la superficie y la cual pasa por un enfriamiento rápido para alcanzar la dureza superficial necesaria. Este procedimiento consiste en el calentamiento de las piezas a una temperatura de aproximadamente 900 grados Celsius. En un medio
en el que el carbono penetre a la superficie del acero en función del tiempo. Se puede efectuar este procedimiento con medios sólidos, como es el carbón de madera con aditivos, baño de sales con cianuros, etc. O con medios gaseosos CO, H2, N2 o el CMHN. La utilización de medios gaseosos es la más utilizada ya que permite un control de la profundidad del tratamiento. Después de cementación se efectúa un enfriamiento rápido para alcanzar la dureza superficial necesaria, de forma que los aceros con bajo contenido en carbono alcancen una superficie dura con un núcleo dúctil que proporcione a las piezas su máxima resistencia. Bien, la nitruración es la adición de nitrógeno a la superficie para el enriquecimiento de la superficie con un mínimo de deformaciones. Bien, este procedimiento consiste en el enriquecimiento de la superficie, manteniendo el acero que tenga alguna aleación especial, como el cromo, vanadio o el aluminio, a una temperatura de aproximadamente 550 grados Celsius. Sea en baño de sales o en una atmósfera de amoníaco, durante un tiempo determinado. Sin más tratamiento, se alcanza de esta manera una dureza superficial extremadamente alta con un mínimo de deformaciones, debido a la baja temperatura de tratamiento. El revenido. El revenido es un tratamiento que suele hacerse luego del temple para que le pueda aportar más resistencia. Esta operación solo se realiza sobre materiales que hayan sido empleados previamente. De esta forma se reduce la dureza de los aceros templados y se mejora la tenacidad. También se puede decir que si un acero se templa correctamente, alcanza su máxima dureza, que depende en primer lugar de su contenido en carbono. Pero el acero en este estado es muy frágil y en consecuencia debe ser revenido a una temperatura entre 150 grados Celsius y el punto de transformación del mismo. Los revenidos efectuados entre 150 y 220 grados Celsius influyen poco en la dureza, pero mejoran la resistencia eliminando una parte de las tensiones producidas durante el enfriamiento. Esta clase de revenido se utiliza sobre todo en aceros para herramientas que requieren una gran dureza. En otros casos se efectúan los revenidos entre los 450 y 600 grados Celsius. En estos casos, el acero templado pierde parte de la dureza conseguida, pero se aumenta la resistencia y la elasticidad del mismo. Variando la temperatura y la duración del revenido, se influye sobre el resultado final en lo referente a la dureza, resistencia del acero. Una prolongación del tiempo de mantenimiento a temperatura, visto desde el punto de vista de la dureza, significa lo mismo que un aumento de la temperatura, pero no en lo absoluto. En lo referente a la estructura, por lo tanto, la temperatura y duración del tratamiento depende de los resultados finales exigidos, o sea, la dureza o la resistencia. En algunos casos se necesitan de 2 revenidos consecutivos, ya que en el temple puede no transformarse la austenita en su totalidad, permaneciendo en la estructura parte de la misma. No transformada la austenita o residual, perdón,
Esta austenita puede transformarse en el curso de un revenido, ya sea en el calentamiento a temperatura o en periodo de mantenimiento de esta, o bien en el enfriamiento después del revenido, lográndose martensita o vainita. Un segundo revenido puede ser necesario para eliminar la fragilidad debido a las tensiones producidas por la transformación en las distintas fases. La carboni- carbonituración. Bien, la carbonituración es la difusión de carbono y nitrógeno y se usa frecuentemente por las ventajas que ofrece. Dicho tratamiento se realiza en las mismas condiciones que la cementación, ya sea en baño de sales en una composición determinada o en atmósfera gaseosa en adición de nitrógeno por medio de la disociación de amoníaco. El recocido. El recocido es con el que se pretende conseguir lo contrario al temple, o sea, el ablandamiento del material. Con el recocido buscamos que el material gane en flexibilidad a costa de perder dureza. De esta manera se favorece el mecanizado y otro tipo de procesos como la reparación o curación de las piezas. El recocido es, como bien dije, lo que se quiere lograr es el ablandamiento del material y se consigue al poner en equilibrio la estructura cristalina que se habita deformado por el frío, por tratamientos térmicos o por la mecanización de piezas. Otro tratamiento es el normalizado. Esta, esta operación se realiza para dejar un material con la apariencia normal, sin ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Normalmente se utiliza como paso previo al temple. Es un recocido que se efectúa por proporcionar una buena y fácil mecanización de las piezas. Este normalizado se efectúa antes que el temple, ya que el resultado de este depende del resultado inicial de la estructura de las mismas. También, también se realizan recocidos para la eliminación de tensiones a temperaturas inferiores al punto de transformación. Muchas veces se efectúan recocidos en piezas que previamente fueron templadas y revenidas. Para ello debe elegirse una temperatura que logre la disminución de la dureza y la resistencia. La temperatura baja exigida puede ser compensada por la duración del recocido. La velocidad de enfriamiento después del recocido tiene una gran importancia, ya que en un enfriamiento rápido puede provocar nuevas tensiones y si es demasiado lento existe el peligro de que se vuelva muy frágil. El recocido isométrico. Otros recocidos se efectúan para modificar la repartición de los componentes de la estructura cristalina, como la transformación de perlita a laminar. A este recocido denominado isométrico, el cual es muy frecuente en piezas estampadas para la industria de la automoción. Aparte de los tratamientos indicados, existe un gran número de otros muy específicos como el envejecimiento, bronizado, sulfinizado, degasificado, oxidación, recristalización,
la reducción sinterizada, etc. También hay otros tipos de tratamientos, los cuales son el temple por inducción. El temple por inducción nos servirá para aumentar el aguante de las piezas al uso, dará mayor dureza a la primera capa y tendrá más resistencia a la erosión mecánica, perdón, a la erosión mecánica. Todo ello sin alterar la estructura del núcleo. Otro es el bonificado. El bonificado nos sirve para conseguir una gran resistencia y tenacidad del acero. También este le va a otorgar mayor elasticidad. Es muy recomendable para piezas de gran tracción. El estabilizado del acero. Durante los diversos procesos del temple, dadas las altas temperaturas, se generan tensiones en el material. Y gracias al proceso del estabilizado, se reducen estas tensiones, lo que podría beneficiar en el proceso de la mecanización. Y ya, eso fue todo acerca de los tipos de tratamientos térmicos. Muchas gracias.